Iniciamos la grabación de este primer tema, el tema 1, de introducción al metabolismo. En este primer tema vamos a ver diferentes aspectos pues de bioenergética, reacciones que se producen en los seres vivos, bueno, todo este tipo de aspectos con un aspecto más químico que otra cosa. Pero es importante que lo tengamos claro todas estas partes. Bien, bueno, pues todos sabemos, todas, que bueno, la energía que permite la vida empieza en el Sol, la mayoría de los organismos. Esos organismos fotosintéticos autótrofos son capaces de utilizar el CO2 y el agua para generar sustancias orgánicas que, junto con el oxígeno que se produce también en el proceso de la fotosíntesis, pues los organismos heterótrofos vamos a poder utilizar para desarrollar las funciones vitales que necesitan energía. Y vamos a ver por qué se necesita esa energía. Bien, esto es un poco recordar aspectos que ya sabéis, es decir, la energía que está contenida en los carbohidratos, en las grasas y en las proteínas, se va a utilizar en el catabolismo para generar ATP y equivalentes de reducción, NADH, NADPH y flavina-adenina-dinucleótido reducido. Estos compuestos son los que contienen energía química. Esa energía química, ¿para qué se va a utilizar? Se va a utilizar para, a partir de precursores sencillos que se han generado también en el catabolismo, generar los componentes celulares. Y esto sería toda la bioquímica. Luego vamos a ir a los detalles. Pero hay que tener esto muy claro. Es decir, a partir de sustancias que contienen energía, vamos a generar energía química que luego podemos emplear en los procesos vitales, que son las vías metabólicas del anabolismo. Es decir, tenemos las vías del catabolismo y las vías del anabolismo, que son las que vamos a estudiar en la asignatura. Es decir, vamos a estudiar los procesos que permiten transformar la energía química contenida en los carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, en energía química que vamos a poder utilizar en las reacciones que ocurren en nuestras células. Estos procesos metabólicos se dividen en dos grandes grupos. Las reacciones del catabolismo, que son reacciones que convergen, es decir, a partir de una serie de sustancias, vamos a ir degradándolas y esas vías metabólicas convergen mayoritariamente en este compuesto. Ya veremos que bueno, hay algunas van a converger directamente en el ciclo de Krebs, pero mayoritariamente van a converger en el acetilcoenzima, un compuesto de 2 átomos de carbono. Este acetilcoenzima A entraría en el ciclo de Krebs, en el CAT, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y en ese ciclo se va a producir la oxidación completa del carbono para dar CO2 y también electrones. Esos electrones son los que van a ir a la cadena de transporte electrónico para generar ATP. Y en el metabolismo también tenemos las vías anabólicas, es decir, a partir de esa energía, de ese ATP y de esos equivalentes de reducción, vamos a poder sintetizar a partir de estos compuestos degradados todas estas sustancias, bueno, todas las sustancias que necesitamos para el metabolismo. Este paso de acetato a acetoacetilcoenzima A y síntesis de lípidos sí que va a ocurrir en nuestro organismo, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros no somos capaces de, a partir del acetato, sintetizar azúcares. Eso se puede hacer las plantas a partir del
ciclo del glioxilato, que ya veremos cuando lleguemos a ese tema. Es decir, tenemos las vías del catabolismo, las vías del anabolismo y el ciclo de Krebs, que sería el punto central. El ciclo de Krebs va a ser una vía anfibólica. ¿Qué significa eso? Que va a poder intervenir tanto en el catabolismo como en reacciones anabólicas. De hecho, originariamente, creo que ya os comenté, cuando lleguemos al ciclo de Krebs lo veremos en detalle, ese papel en el anabolismo. Bien, eso es lo que vamos a ver en la asignatura. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta de que esas reacciones del metabolismo eran reacciones de oxidación, que a partir de compuestos de carbono íbamos a generar CO2? Carbono más oxígeno obtenemos CO2. Fue Lavoisier, que vio que las reacciones que ocurrían en un sistema biológico eran, o los productos finales que se producían como consecuencia de la actividad biológica, eran los mismos que se producían en una combustión química, pues al quemar madera, se tenía CO2 y agua. Los seres vivos, a partir de compuestos ricos en carbono, generaban también CO2 y agua. Y de alguna manera dedujo que tenía que estar pasando algo similar, una combustión. ¿Cómo pasaba esa combustión? Pues eso era, pues evidentemente, a finales del siglo XVIII, pues no se podía saber qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que vamos a ver en la asignatura? Pues vamos a empezar por termodinámica. La termodinámica asusta un poco, pero bueno, tampoco vamos a meternos en cosas especialmente complejas. Pero bueno, ya sabemos que la primera ley de la termodinámica dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y la segunda ley de la termodinámica está relacionada con la entropía, es decir, el desorden del universo. La segunda ley de la termodinámica dice que el universo tiende a ese máximo desorden. ¿Cuál es la reacción o la ecuación clave en todo este proceso? Esta ecuación es la que tenemos que tener más clara. La energía libre de Gibbs es esta ecuación que nos indica el trabajo útil que se puede obtener en una reacción, que es muy importante. ¿De qué depende esa energía libre? Pues depende, por un lado, de la energía libre estándar, que está relacionada con las condiciones de equilibrio, ahora lo vamos a ver, y con la constante de acción de masas, que está determinada por la concentración tanto de los reactivos como de los productos en un momento dado en la reacción. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, esta energía libre sería cero, porque ya el sistema está en equilibrio y las reacciones no, bueno, sí que se van a producir, pero tanto en un sentido como en otro van a ocurrir a la misma velocidad, con lo cual no hay cambio ni en la concentración de los sustratos ni en la concentración de los productos de reacción. Y entonces alcanzamos el equilibrio. Otra cuestión muy importante es que las energías libres de esta reacción y la energía libre de esta otra reacción, si nosotros tenemos que de A pasamos a C, pero habiendo pasado previamente por B y luego de B a C, esas reacciones son aditivas. Y las energías libres también son aditivas. ¿Esto es importante? Sí, es muy importante y mucho. ¿Por qué? Porque va a permitir que en los sistemas biológicos, en las reacciones que se producen en los seres vivos, cuando tengamos una reacción que sea endergónica, es decir, que necesite energía para producirse, se puede acoplar con una reacción que sea exergónica, de tal forma que el resultado final de la suma de las dos reacciones sea un proceso exergónico y se pueda producir, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando
se utiliza ATP, la hidrólisis del ATP, para hacer que una reacción se produzca. Y va a ser como, por ejemplo, en este caso, la fosforilación de la glucosa. En la primera reacción de la glucólisis nos da glucosa 6-fosfato. Esta reacción, si nosotros ponemos fosfato libre y glucosa, no se va a producir, no hay ninguna enzima que sea capaz de catalizar esta reacción. ¿Cómo lo podemos conseguir? Acoplando la hidrólisis del ATP. Y esto es lo que ocurre en la hexoquinasa o la glucosa 6-fosfatasa, perdón, en la hexoquinasa, y se obtiene glucosa 6-fosfato. Esta reacción, no me deja ir para atrás, bueno, la reacción anterior, las energías se van a poder, porque la primera reacción es endergónica y la segunda es exergónica, la hidrólisis del ATP. Acoplando las dos reacciones tenemos un proceso final que es exergónico. ¿Cómo se producen las diferentes reacciones en los compuestos de carbono? Tenemos dos tipos de reacciones, o la ruptura homolítica o la heterolítica. ¿En qué consiste? La homolítica es que sabéis que en un enlace covalente se comparten dos electrones y al romperse este enlace, un electrón se queda con el carbono y el otro electrón se queda con el hidrógeno. Estos puntitos rojos indican los electrones. ¿Y qué es lo que tenemos? Radicales libres. Se van a formar radicales libres en estas rupturas homolíticas. Las más frecuentes que ocurren en las reacciones catalizadas por enzimas en el organismo serían las rupturas heterolíticas. ¿En qué consisten estas rupturas heterolíticas? En que los electrones del enlace se quedan con una de las partes que se han roto. Por ejemplo, se forma un carbanión y un protón, o un carbocatión y ion hidruro, que sería este. O también, cuando se rompe un enlace carbono-carbono, se forma un carbanión y un carbocatión. Esto nos va a dar especies electronegativas, nucleófilos y electrófilos. Esos nucleófilos y electrófilos van a ser claves para que se produzcan las reacciones entre los compuestos de carbono que ocurren en los seres vivos. ¿Qué es un nucleófilo? Un nucleófilo es una especie que tiene un exceso de electrones, si aquí el oxígeno tiene carga negativa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos un exceso de electrones? Pues que esos electrones van a buscar cargas positivas. ¿Dónde tenemos cargas positivas? En el núcleo. Por eso decimos que estas especies son nucleófilos, es decir, que tienen avidez o amor por el núcleo que contiene cargas positivas. Por ejemplo, aquí tenemos un sulfidrilo, otro carbanión, esto sería el carbanión, un amino sin carga, que tenemos también, que contiene un orbital con dos electrones y no tiene carga, pero esos dos electrones que están en ese orbital también van a tener cierta avidez, aquí también, por los electrones, o el ion hidróxido que tenemos aquí. Todas estas especies las vamos a ver en diferentes reacciones y son nucleófilos. Otros, cuando hay un déficit de electrones, lo que vamos a tener son electrófilos, es decir, que lo que van a buscar van a ser especies que contengan electrones. Por ejemplo, aquí tenemos un nucleófilo que contiene dos electrones y se va a producir un ataque nucleofílico sobre este carbono, que es un carbono electrófilo. ¿Por qué es un carbono electrófilo? Porque el átomo de oxígeno es muy electronegativo y se va a llevar los electrones del enlace hacia el oxígeno, dejando con cierto déficit de electrones el carbono. No llega a formarse iones, pero sí que hay como
un desapantallamiento, vamos a llamarlo así, de ese carbono al cual se le van a retirar esos electrones. Eso va a permitir que un nucleófilo ataque ese carbono. La presencia del oxígeno es clave en el carbono para que se puedan producir las reacciones que ocurren en los seres vivos. Por ejemplo, aquí tenemos otro ataque de un nucleofílico sobre este carbono que también se le han retirado, veis estas flechitas rojas, lo que indican es ese movimiento de electrones. O aquí, por ejemplo, tenemos un fosfato que también es electrófilo y va a permitir ese ataque nucleofílico. Normalmente se habla de ataques nucleofílicos sobre especies electrófilas, pero normalmente vamos a hablar de ataques nucleofílicos. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos de lo que ocurre. Este símbolo, esta letra griega, veis que tiene un signo negativo, aquí tenemos un signo positivo. Eso quiere decir que los electrones están desplazados hacia el oxígeno por ese carácter electronegativo del oxígeno. No quiere decir que el oxígeno tenga la carga negativa y el carbono carga positiva, sino que tiene cierta densidad de carga negativa mayor de la que tendría si estuviera libre, y el carbono va a tener cierta falta de carga negativa. Esas reorganizaciones electrónicas que ocurren cuando hay un carbonilo presente son muy importantes a la hora de que se produzcan las reacciones en los compuestos orgánicos, que son compuestos mayoritariamente compuestos de carbono. Si no hay este oxígeno, pues hay que buscar la manera de meterlo, que es lo que ocurre en algunas reacciones donde no hay oxígeno y hay estrategias, como por ejemplo la beta oxidación, para oxidar los carbonos que entre el oxígeno, y entonces se puede permitir estos ataques nucleofílicos y electrófilos. ¿Quiénes van a ayudar? Bueno, aquí tenemos esta amina, ¿vale?, que se va a producir también, es igual que el oxígeno, aunque no es tan potente, no es tan electronegativo el nitrógeno como el oxígeno. Y también vamos a ver cómo metales o aminoácidos del centro catalítico también ayudan a esa deslocalización electrónica que permite los ataques nucleofílicos. Los metales vamos a encontrarlos en muchos centros catalíticos de las enzimas que actúan de esta forma, ayudando a esa deslocalización electrónica. ¿Qué tipo de reacciones nos vamos a encontrar? Por ejemplo, la condensación aldólica. Esta reacción consiste en este ataque nucleofílico sobre este carbono, el cual ha tenido ese desapantallamiento de tal forma que los electrones se van sobre el átomo más electronegativo, que es el oxígeno, y eso permite que se forme este enlace carbono-carbono. O la condensación de Claisen. Esta condensación va a ser también muy importante, y aquí tenemos el átomo de azufre. Esta posición del átomo de azufre la vamos a encontrar sobre todo cuando hablemos del coenzima A, que contiene este átomo de azufre, y se va a formar este enlace y va a permitir esta condensación, la condensación de Claisen. Y se libera, por ejemplo, aquí el coenzima A y se forma este enlace. Y otra reacción también muy importante que vamos a encontrar muchas veces es la descarboxilación de un beta-cetoácido. Aquí tenemos el grupo ácido, aquí tenemos el carbonilo, y la presencia de oxígeno va a desestabilizar este enlace y permitir esa liberación de CO2 gracias a
reordenamientos de los electrones que se producen. Esos reordenamientos están indicados por esas flechas rojas. ¿De acuerdo? Estas son reacciones importantes que hay que tenerlas claras qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de ataques, también ataques nucleofílicos. Es decir, si este carbono, es decir, el dimetilalil pirofosfato, se produce esta reacción que tenemos aquí, de tal manera que se produce esta condensación, este ataque de este doble enlace sobre este carbanión que tenemos aquí, que tiene un déficit de un carbocatión que tiene un déficit de dicho carbanión, no carbocatión, un déficit de electrones. ¿Vale? Otro tipo de reacciones de deshidratación es una reacción también muy importante que la vamos a ver, sobre todo cuando lleguemos a la beta oxidación. ¿Por qué? Porque la presencia del oxígeno lo que hace es que va a debilitar este enlace. Este doble enlace se puede también hidratar en este otro sentido y al meter oxígeno luego eliminamos el hidrógeno y al final conseguimos un carbonilo que permite esos ataques nucleofílicos, por ejemplo, como os he dicho, en la beta oxidación. Si es una oxidación, ¿en qué sentido va a ir? Pues va a ir en este sentido. Vamos a ir oxidando este doble enlace, que vendría probablemente de un enlace sencillo, que lo vamos a ir oxidando y luego metiendo el oxígeno. Si no podemos hacer esto, va a ser prácticamente imposible romper mediante métodos bioquímicos o biológicos este enlace carbono-carbono. Tiene que haber la posibilidad de oxidar el enlace y eso permite que se puedan romper. Y ya veremos qué compuestos no se pueden romper. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de reacciones. Esto es una isomerización y está caracterizado por una isomerasa. Esta isomerización consiste en pasar de una aldosa a una cetosa. ¿Cómo se va a conseguir? Pues que intervengan ciertos aminoácidos del centro catalítico de la enzima, mediante un ataque nucleofílico sobre este hidrógeno que va a permitir la formación de un doble enlace entre estos dos carbonos y un ataque también nucleofílico de este oxígeno sobre el hidrógeno de este otro aminoácido, de tal forma que se ha puesto aquí un grupo OH, un grupo hidroxilo. Aquí tenemos el otro grupo hidroxilo que había inicial, pero para regenerar este aminoácido que está en esta posición se va a producir un ataque nucleofílico sobre este hidrógeno, de tal forma que la reorganización electrónica nos va a dar esa isomerización, esa cetosa que ocurre, que sería la fructosa. Esta reacción ocurre en la glucólisis. Otras reacciones como una descarboxilación que tenemos aquí, pues que ocurre en la vitamina B12, interviene pues ese radical libre que va a atacar, también es un ataque nucleofílico sobre este hidrógeno, se produce esa reordenación y la eliminación del CO2 y un electrón. Bueno, otro tipo de ataques, tenemos aquí el mismo ejemplo, un ataque nucleofílico sobre el carbono que tiene unido el oxígeno. Siempre tenemos el mismo patrón, es decir, un carbono que está
con cierta carga positiva, porque los electrones del enlace los ha traído una especie electronegativa, que puede ser azufre, nitrógeno o oxígeno, que es el más eficaz porque es el átomo más electronegativo. ¿De acuerdo? Otro tipo de reacciones, por ejemplo, aquí tenemos la fosforilación de la glucosa. La glucosa es una molécula, un azúcar, que contiene muchos grupos OH. Esos oxígenos son muy reactivos y pueden atacar nucleofílicamente, en este caso, al fosfato. ¿Por qué puede atacar el núcleo de fosfato? Porque ese fosfato tiene los electrones atraídos fuertemente por todos los oxígenos que lo rodean. Es decir, aquí tenemos el grupo fosfato que tiene unido esos oxígenos. Y al producirse ese ataque, se forma la glucosa 6-fosfato. Pero previamente se tiene que haber formado esta especie, es decir, un nucleófilo y el grupo saliente, que en este caso es el ADP, unido al fosfato. Es decir, hay un intermediario que, digamos, no se rompe solamente el enlace fosfato y ya está, se produce energía, no. Tiene que haber estos procesos intermedios, ya lo veremos también en detalle. ¿Qué especies son importantes cuando veamos el metabolismo y veamos los procesos de oxidación? Bueno, pues el alcano sería el más reducido y los procesos de oxidación hasta obtener la especie más oxidada, que sería el CO2. Estos procesos van a ocurrir en las células para los procesos de descarboxilación, de ruptura de enlaces, etc. Siempre tenemos que oxidar. Aquí tenemos otra reacción de oxidación, el lactato, que contiene un grupo OH, lo vamos a poder oxidar para dar piruvato, que contiene un grupo carbonilo. ¿Por qué es una oxidación? Porque hemos perdido electrones, 2 electrones, que irían hacia el NAD+, para dar NADH. Esta reacción es muy importante, sobre todo, bueno, también en la dirección hacia el piruvato, en la gluconeogénesis, para poder sintetizar glucosa a partir de lactato que viene del músculo. Y una reacción muy importante es la reducción del piruvato para dar lactato. Es decir, aquí intervienen 2 electrones. Esta reacción es muy importante para regenerar el NADH en condiciones anaeróbicas en la glucólisis y dar a partir del NADH, obtener NAD+, que es el afector de electrones en la glucólisis. Aquí tenemos otro ejemplo de esa reacción de hidrólisis del ATP por una molécula de agua, ataca el fosfato y se libera ese fosfato. Esta reacción la tenemos aquí debajo, el ATP se hidroliza para dar ADP y fosfato. Muy importante, la energía libre. Esta energía libre sería la del equilibrio, esa comita que lleva al lado del cero, significa que es en condiciones de equilibrio. Tenemos una energía libre de menos 30 kilojulios mol. ¿Por qué es tan alta esta energía libre? Porque el producto de la reacción, el fosfato, es muy estable. ¿Y por qué es estable? Porque se produce una deslocalización electrónica de todos los electrones alrededor del fosfato entre los átomos de oxígeno.
esta deslocalización electrónica hace que esta especie sea muy estable. Y si esta especie es muy estable, eso va a permitir esas reacciones. Bueno, pues también interviene el magnesio. En todas las reacciones que interviene el ATP hay magnesio. ¿Vale? Otras reacciones importantes, por ejemplo, sería la hidrólisis del fosfato en el PET, el fosfonol piruvato, no me salía el nombre, el fosfonol piruvato, ¿vale? Que da fosfato y piruvato. Esto ocurre también en la glucólisis, y sería la fosforilación a nivel de sustrato. Este proceso tiene una energía libre muy negativa, es un proceso muy exergónico, es uno de los que va a ser muy importante en la glucólisis. ¿Y por qué es tan negativo? Porque hay una estabilización del producto de la reacción por esa tautomerización, ese proceso de tautomerización que es un reordenamiento de los enlaces. Todos los procesos en el que el producto de la reacción sea muy estable, normalmente nos va a dar energías libres muy negativas. Por ejemplo, aquí tenemos también este caso del 1,3-bifosfoglicerato, que ya podría haber puesto el nombre, el fosfonol piruvato, no tengo que pensar aquí. Pero bueno, que no me acordaba, me he quedado en blanco. Bueno, aquí tenemos el mismo proceso de esa deslocalización electrónica por resonancia. Aquí tenemos el mismo ejemplo con la fosfocreatina, también esa deslocalización. Siempre que el producto de la reacción es muy estable, nos va a dar energías libres muy negativas. Por ejemplo, aquí a partir de la acetilcoenzima A, veis lo que os decía antes de este azufre en esta posición, y nos daría el acetato, que también está estabilizado por resonancia. Bueno, pues aquí tenemos esa estabilización por resonancia, que el hecho de que se produzca nos va a dar una gran cantidad de energía. Es decir, cuando ese tioéster se rompe, nos da el acetato, que va a estar estabilizado por resonancia. Pero aquí no hay ninguna posibilidad de estabilización, mientras que si tenemos un éster, que también se va a romper, nos va a dar menos energía. ¿Por qué? Porque el éster también tiene una estabilización por resonancia. Aquí el sustrato de la reacción también es estable, y al romperse también nos va a dar esa propia estabilización que vamos a encontrar aquí en ese ácido, ese ácido orgánico, ¿vale? Ese carboxilo que tenemos aquí, ¿vale? Pero la energía, ¿por qué es menor aquí que aquí? Porque este no está estabilizado y este sí que puede estar estabilizado por resonancia. Entonces las diferencias de energía son menores. Bueno, siempre lo que hemos dicho, la ruptura del ATP no se produce así de forma directa. Por ejemplo, aquí la síntesis de glutamina a partir del glutamato utilizando la energía del ATP. Esta reacción sería energónica, pero acoplarle la hidrólisis del ATP nos da una reacción exergónica. ¿Cómo transcurre la reacción? Pues por intermediarios. Primero tiene que unirse este fosfato para favorecer el ataque nucleofílico del nitrógeno sobre el carbono al llevarse los electrones del enlace, y se libera el fosfato, que aparte es muy estable gracias a ese proceso de resonancia y de deslocalización. Tenemos aquí el ATP, que sería la moneda energética de la célula. Estaría en un punto intermedio el ATP en cuanto a la cantidad de energía que puede generar,
mientras que estos otros compuestos que liberan una gran cantidad de energía, también para sintetizarlos se necesita mucha energía. El ATP estaría en una situación intermedia, en esos 30 kilojulios mol. En realidad no son 30 kilojulios mol, porque las concentraciones del ADP fosfato y ATP son diferentes en la célula a las que tenemos en condiciones de equilibrio, lo cual nos va a dar unas energías libres mucho más altas de 30 kilojulios mol. Bueno, aquí tenemos las reacciones de síntesis del ATP. Esto se llama la fosforilación a nivel de sustrato y va a ocurrir en la glucólisis. La enzima que cataliza esta reacción la vamos a encontrar en la glucólisis. Y es una de las reacciones más antiguas que se producen en los seres vivos y que permite obtener energía, obtener ATP. Bien, el ATP ya sabemos que lo podemos hidrolizar de varias formas, o bien para dar ADP o para dar AMP y pirofosfato, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, este sería un ejemplo de reacciones de hidrólisis del ATP, que es la de la luciérnaga, que produce luz gracias a la luciferasa. Es un ejemplo de un tipo de reacción en la que se produce una descarboxilación oxidativa previa a una fosforilación, a una ruptura del ATP, para dar luciferil AMP, que luego se va a descarboxilar y da este compuesto. Pero lo que es muy llamativo es la producción de luz. Bueno, estos serían otro tipo de reacciones. Las reacciones ping-pong, que bueno, no quiero ir para atrás, pero bueno, luego las veremos. Vamos a parar el vídeo aquí, ¿vale? Y luego continuaremos.